Buenos días, familia, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Lo voy a incomodar un momento para que oremos de pie, por favor. Solo un segundo. Señor, invocamos tu nombre en esta mañana, agradecidos por las dos reuniones anteriores, la de ayer, la de hoy en la mañana. Y ahora la familia de las 10:30 dice presente, quienes estamos acá y quienes están allá mirándonos a través de la tecnología. Señor, oramos pidiéndote que abones nuestro corazón. Tu palabra dice que el sembrador salió a sembrar, no hubo fruto entre el pedregal, no hubo fruto en la tierra espinosa, no hubo fruto en la tierra dura. Solo hubo fruto en aquella tierra que recibió la semilla y logró dar cosecha abundante, 30, 60, 100 por uno. Abona a esta iglesia, Señor. Solo tu Espíritu puede hacer eso. Abona el corazón de cada uno de los que estamos aquí. Vamos a abrir tu libro con respeto, con temor, con hambre, con sed. Y vamos a tocar un tema muy complejo. Seguro la mayor herencia, el mayor legado que le dejaste a alguien como Pedro, que es la gracia del perdón. Y oramos pidiéndote para que ese milagro se dé del cielo hacia nosotros y también se dé entre nosotros. Sana nuestras vidas. Sana nuestras familias, sana nuestra iglesia, Señor, sana nuestro país. Por el nombre de Cristo hemos orado. Y la iglesia dice, amén. Tomen su lugar, por favor. Gracias. Cuando se piensa en el legado, que fue lo que me tocó compartir, el legado de Jesús a Pedro, sería todo. Pedro vivía, respiraba por Cristo, lo era todo para él, todo lo que era, todo lo que tenía. Y escojo la gracia del perdón porque creo que a partir de leer a Pedro, de conocer a Pedro a través de los evangelios, uno logra darse cuenta de que Pedro era muy parecido a nosotros. Pedro era tortero, Pedro era impetuoso, Pedro era, lo encontramos en algún momento siendo violento después de 3 años con Jesús. Llegan a arrestar al Señor. Pedro saca una espada y uno dice, ¿y qué andaba haciendo con una espada? ¡Jua! Le tira la cabeza a un hombre llamado Malco. Él se trata de quitar y le termina cortando la oreja. Ese es Pedro. Eso es Pedro. Pedro es una persona como nosotros, sujeto a pasiones de un momento a otro. No lo conozco, por mi madre que no lo conozco. Y ¡juá! Suelta una palabrota. Eso dicen los evangelios. Así se describe a Pedro. Un hombre extraordinario, pero con los matices de humanidad suyos y míos. Muchos más. En el capítulo 18 de Mateo, que es su tarea para esta tarde, nosotros encontramos un tema muy definido y es la gracia del perdón, esbozado de diferentes maneras. Es su tarea para esta tarde. No hay nada mejor que la palabra de Dios directa. Así que espero que nos sirva de marco de referencia, pero estudie durante la tarde. Pedro, en el verso 21, se acerca a Jesús y le lanza una pregunta. La pregunta es la siguiente. Dice, Pedro se acerca a Jesús, pregunta, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Es una pregunta directa, concreta. Recuerda, Pedro no es un filósofo. Pedro no es alguien que está ahí pensando, mira, me gustaría saber, ¿qué piensa el Señor del perdón? Y Señor, ahí va a estar. No, ese no es Pedro.
Pedro pregunta esto porque hay alguien que tiene pero atravesado de lado a lado del pescuezo. Por eso pregunta, es una pregunta concreta, directa. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo me darías permiso de hacerle una imposición de zapatos a alguien? ¿Cuándo es que puedo cortar ya con alguien? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo? Eso se pregunta cuando estoy harto. Y Pedro está harto. Hasta 7 veces, dice el verso 22. No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces, le contestó Jesús. Cuando tomas todos los evangelios, algunas versiones traducen 70 veces 7, otras 77 veces, otras 7 veces en un día. El Señor, el concepto no es numérico, pasa por el tema de actitud. En el presupuesto que hace Pedro de sí mismo no encuentra la fuerza para aceptar el reto de Cristo. Él dice, esto no es posible, lo vamos a ver, esto no se puede. ¿Cómo? Que alguien venga y me escupa 70 veces el mismo día. Y que usted le diga, llevas 43. No. Pedro dice, no entiendo. Se retuerce la humanidad de Pedro. ¿Qué es esto? Fuera de lugar, no entiendo. En el contexto, solo para tratar de proponer un poco de lo que estaba pasando por el corazón atribulado, conflictuado de Pedro. En el grupo habían luchas de poder, muy humanas. Habían luchas de poder. Verso 1 del capítulo 18. Vea la pregunta que se lanza Jesús. ¿Quién es el más grande entre nosotros? Eso es una lucha de poder. ¿Quién va a ser el gerente de esta cosa? Cuando usted ya se retire y se jubile, ¿quién va a ser el dueño de la finca? ¿Quién va a ser? Eso es una lucha de poder. Y se vuelven a ver, los evangelios relatan la resistencia que hubo cuando una mamá llegó y dijo, quiero pedirte algo, pon a mi hijo aquí, pon a mi hijo allá. Y todos se quedaron viendo a aquellos mal, luchas de poder. También Jesús advirtió del abuso del poder. Verso 6, es un poco más amplio. Si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, es alguien que está en ventaja, es alguien que es más fuerte, es alguien que es más grande, es alguien que tiene más rango. Si usa eso para lastimar a alguien, para abusar de alguien, agarre una piedra, amárrese al cuello y tírese. Esa fue la sentencia de Jesús. Fuerte, muy fuerte. Eso es lo que está aconteciendo. Y la pregunta entonces viene y sale. ¡Pah! ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo el permiso de donar a este personaje a la NASA para enviarlo allá a una expedición a Júpiter? ¿Cuándo? ¿Cuándo puedo hacer eso? Normalmente, quienes estamos más cerca somos los que tenemos el potencial de daño más fuerte. Quienes más amamos y a quienes más amamos. Los extraños me pueden provocar un enojo, pero eso es pasajero, porque son los nuestros. Es el entorno más cerca, igual que aquí. Así que la pregunta, doy gracias a Dios que se hizo, dio pie a una explicación. Porque todos nosotros sabemos que la lista es interminable. Hay traición que duele, humillación, fraude, calumnia, abuso, ingratitud. Y aparece la Real Academia definiendo perdón. Es la remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de alguna deuda pendiente. Correcto, muy atinada. Jesús, para responderle a Pedro, hizo un dibujo. Sabe que las parábolas no es otra cosa que un dibujo de vida. Es un gráfico, es una enseñanza audiovisual.
Y entonces pone a maquinar la imaginación de ellos a que piensen. Un rey un día dijo: es tiempo de poner a cuentas a todo el mundo. Así que llamó y apareció el primer deudor. Venga acá, usted me debe mucho, miles y miles. Perdóneme, ayúdeme, mire que aquí, que allá. Fue perdonado. Cuando salió de aquel palacio, de estar frente al rey, se encontró a alguien que le debía monedas. Dice que lo agarró por el cuello: págame, 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 por favor, ten compasión. Pero se le olvidó lo que acababa de vivir. Y entonces echó a aquel a la cárcel hasta que pagara lo que tenía que pagarle. Le contaron al rey lo que había acontecido. Llamó a aquel hombre olvidadizo, ingrato. Lo sentenció, le dijo varias cosas que son precisamente el cuerpo de la reflexión que tenemos hoy por delante. Jesús hizo este dibujo de parábola y me parece una obra de arte lo que él hizo. Intentaremos transitar por él para descubrir los conceptos claves de Cristo acerca del perdón. Número 1, Jesús dijo que el perdón inicia con una decisión. ¿Qué significa eso? Que no es una emoción, que difícilmente yo voy a sentir o a querer. Cuando realmente hay odio jarocho, no quiero, no siento, no me hace gracia, no me gusta. Dice el verso 23. Por eso, así empieza Jesús su parábola acerca del perdón. El reino de los cielos, esto no es natural, esto es sobrenatural, esto es espiritual, es algo para la gente de reino. No pueden entenderlo la gente que no conoce el reino, que no vive el reino de los cielos. ¿Quién pertenece al reino de los cielos? Quien tiene al rey en su corazón, a Cristo. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. De vez en cuando y de cuando en vez debo detenerme y debo preguntarme: ¿cuántas deudas tengo? ¿Quién me debe algo y a quién le debo yo algo? Debo tener mis cuentas al día. No puedo permitir que se vayan acumulando y que se haga una raíz gigantesca. La Biblia me dice: no permita siquiera que el sol se ponga sobre tu enojo. Así que Él desea que el perdón se convierta en una actitud, en un estilo de vida, en una manera de reaccionar. Entonces se espera que en vez de ocultar de la cara, reconozca aquel error que cometí, que te hirió, que te falló. No voy a barnizarlo, no voy a excusarlo, no voy a empezar a buscar alguna razón. Reconozco, doy la cara, pido perdón puntual por algo específico y me arrepiento. La respuesta de Jesús había hecho que Pedro supiera que esto no es número, que es una actitud. Intentaré reflejarlo con una experiencia de vida. En mis tiempos como jugador, yo nunca fui un jugador fino, ni siquiera era un jugador de los notables. Yo era de un grupo secundario. Yo era defensa, lateral, no era habilidoso. Mi virtud es que era muy duro. Era duro, era fuerte. Sacudía. Mi forma de jugar, de hacer mi trabajo como lateral derecho durante tantos años, era que en la primer jugada le iba a aflojar las calzas al delantero. Le iba a entrar duro, ¡pau! Y me iba a sentir, y me levantaba, y el árbitro venía y me reconvenía verbalmente: Salazar, Salazar. Como más, había un jugador de Alajuela, se llamaba el Zurdo Jiménez. Era un fuera de serie para jugar en cualquier parte del mundo. Y yo lo que hacía era sacudirlo para que él supiera que iba a estar en la nuca de él. Porque si no, iba
a pasearme toda la mañana. La próxima falta que cometía, venía el árbitro y me decía: Salazar, tenga papá. Usted está amonestado, Salazar. Sentenciado. En la próxima va para afuera. Así somos nosotros. Le decimos a alguien: no me gustó, no me parece. Hay gente que ha pasado toda la vida amonestando verbalmente. Llega un momento en que hay que amonestar a alguien de verdad. Estás amonestado de verdad. Esto es insostenible, esto no se permite. No puedo permitirme que sigas haciéndome esto. Y hay ocasiones, son extremas, donde a alguien le sacan la tarjeta roja. Estás extirpado, expulsado. Esa es la normalidad de la vida. Hoy yo intentaré, por lo que dice la palabra de Dios, que usted y yo aprendamos a sacar esta tarjeta. La tarjeta del perdón, de un perdón saludable, bíblico, cristiano, lo que enseña la palabra de Dios. Así que el perdón inicia con una decisión. Decido, no siento, no importa, obedezco. Tengo que estar a cuentas, eso me dice la palabra. Número 2. En segundo lugar, nosotros encontramos que el perdón es un proceso. Entiéndase que cuando alguien decidió, no significa que al minuto siguiente ya sintió. No. Decidió y seguro sigue sintiendo lo mismo que sentía hace una hora. Sigo sintiendo feo, todavía estoy herido, estoy lastimado, pero decidí. Me cortaron, me hirieron y decido que esto se va a curar. Que yo le ponga agua oxigenada, que le ponga algo que esterilice aquello, alcohol, mentiolate, decía mi abuela, y te pone, duele, pero eso no quiere decir que ya está curado. Lo que quiere decir es que el proceso inició, porque yo decidí. Hay gente que no decide y involuciona, cada vez peor, cada vez peor, cada vez odio más, me molesto más. Me convierto en una bomba de tiempo. Cuando una persona decide entrar en ese proceso, tiene que resistir varias cosas. Según la Biblia, la tentación de juzgar. Paro de hacer eso, es estéril de estar emitiendo y hablando del asunto y criterio sobre criterio. Debo aprender compasión. Se aprende. Ponerse en los zapatos de alguien. Y el milagro empieza a ocurrir cuando empiezo a orar por la persona que me faltó, por la persona que me lastimó y que me falló. Solo Dios puede hacer eso. Es una gracia que solo la fuerza del Espíritu Santo provoca. Hasta que un día, ahora lo que tengo es una cicatriz. Y me vuelvo a ver la posta. Ya no está abierta, ya no supura, ya no sangra. Si usted se toca su cicatriz, ya no duele. La veo y me acuerdo, pero sin dolor. Estoy sano. El perdón empieza con una decisión. Voy a ponerme a cuenta. No puede ser que haya pasado la vida dejando heridos en el camino, dejando muertos en el camino por todo lado. Llegó el momento en que tengo que ponerme a cuentas. Decisión. Y luego viene el proceso. Nuestro eslogan para recordar por qué somos socios de Dios financieramente es que nuestra generosidad sana familias. Cuento la historia de una mujer que vino acá hace muchísimos años. Marchita, dolida por la vida. Ella, cuando buscó apoyo y ayuda, ella trae a Cristo a su corazón. Ella empieza a caminar para Dios y empieza ese proceso que
solo el Espíritu Santo puede hacer, busca ayuda y cuenta. Ella fue abusada por su padre desde los 4 años y hasta que salió del colegio. Todo el camino. Abusada de una manera horrible, destruyendo su vida, marchitando su vida, todo lo que puede producir el abuso, y de parte de un papá. Para poder ser exacto, conversaba con ella para que me recordaras muchos años atrás. Y me decía que me hacía recordar que un día se le avisa, ella ya fuera de su casa, ella ya casada, ella ya con hijos, se le avisa que su papá está agonizando. Y ella dice, toca. Fue. Entra a aquella habitación, da los pasos que la llevan hasta la silla que está al lado de la cama de su papá y le dice, papá, tú destruiste mi vida. Desde que tenía 4 años, destruiste mi vida. Quiero decirte que te odié todo el camino, pero que vengo aquí a decirte que te perdono, papá. Y que la única razón por la que te puedo perdonar es porque Dios me perdonó a mí. Y yo te otorgo perdón, papá. Y me decía en estos días que la llamaba, me decía algo que no recordaba. Que su papá casi no se podía mover, levantó la mano y le puso la mano sobre la cabeza. Y dice que ahí me acordé que eso fue lo primero que él hizo. Y que me hubiera encantado que la mano de mi papá no fuera una mano que me destruyera después. Era como si él estuviera tratando de regresar el tiempo. El perdón es una decisión y luego inicia un proceso. Me decía, ¿sabes? Mi proceso continúa. Porque ya grande me di cuenta que mi mamá sabía. Y ella nunca hizo nada. Mi proceso sigue. Vivimos en un mundo loco. En un mundo que destruye. 3. Según Cristo, decides, procesas y hay una lógica de cascada. El perdón, en tercer lugar, es una consecuencia. Así lo plantea Jesús en el verso 33. No debías tú, está hablando con el que fue perdonado de lo imperdonable y que agarró del cuello al que le debía monedas. No debías tú también haberte compadecido de tu compañero. Hay una lógica espiritual acá. Si alguien no ha experimentado el perdón de Dios, no puede otorgarlo. Pero si alguien experimentó el perdón de Dios, tiene que otorgarlo a otras personas. No debías tú haberte compadecido de tu compañero así como yo me compadecí de ti. Esta es una lógica de secuencia. De lo que estamos hablando acá es de gente que ha experimentado, asimilado y valorado el perdón de Dios. A este hombre le fue otorgado, pero no lo valoró, no lo experimentó, no lo vivió, no lo agradeció. Implica que todo el proceso inicia cuando alguien reconoce que viví en deuda y me fue cancelada. Perdonar, y en esta parte le pido su atención, perdonar en la Biblia requiere algún concepto que seguramente está ahí anidado en la mente de alguien y que le puede dificultar asimilar esto. Perdonar no significa necesariamente que una relación va a ser restaurada. Depende
de si el ofensor o la ofensora se arrepiente. Y la única forma de saber si alguien se arrepintió, según las palabras de Juan el Bautista, son los frutos dignos de que alguien se arrepintió, no solo las palabras. Puede haber perdón sin restauración del vínculo. Defiendo el punto con la Biblia. Lucas 17:3 dice: si tu hermano peca, otra vez Cristo, repréndelo. Implica, quiero hacerte ver que me dañaste, que me lastimaste. Atención, si se arrepiente, perdónalo. Todo el camino, el Evangelio dice que tengo que perdonar. ¿Qué significa que si no se arrepiente, no lo perdona? No está hablando de que yo no haga el ejercicio de sacarle la tarjeta blanca. Ya no me debes nada, decido perdonarte, agarro lo que hiciste y lo echo al basurero, así como Dios tomó toda mi carga y la echó al basurero. Pero cuando alguien no se arrepiente y sigue escupiéndome, tengo el derecho de reorbitar esa relación. Si ayer girabas alrededor mío como la luna y ocurre lo que estoy diciendo, que no hay arrepentimiento, tengo el derecho de ponerte a orbitar en mi vida como Plutón. Algún día, tratando de consolar a un pastor que, a pesar de la violencia que sufría esta mujer, y le decía: crea, aguante, tenga fe, esto, lo otro, pero estaba frente a una persona que no daba frutos de arrepentimiento, y aquella mujer terminó muerta. Entonces, lo que quedó de aquel hombre en su ministerio era pedazos. Había que juntarlo porque él realmente no entendió esto que estoy tratando de compartir. Por esto que estoy diciendo, apelo a cada persona que me escucha. Lo digo, es un paréntesis. No use esta enseñanza para regresar a algún escenario a decirle a una persona que estuvo aquí también: tienes que perdonarme, porque vea lo que lo dijo el peloncito en la iglesia. Vea lo que dijo: no me use para manipular exigiendo perdón sin decisiones que demuestren arrepentimiento. Lo que dice el Proverbio capítulo 28 verso 13 es: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. El perdón es una decisión, un proceso y una consecuencia. De lo que estamos hablando acá es de nivel reino, no de humanidad. Nivel del reino de Dios. Una ilustración. Vea a esta mujer. Se llama Gail Haggard. Gail Haggard. Ella es una esposa de pastor que a inicio de los años 2000, este pastor, un líder nacional en los Estados Unidos, presidente de la fraternidad, de la Alianza de Pastores de los Estados Unidos, pastor de una iglesia, imagínese usted, asistían 14,000 personas en Colorado Springs, todo esto público. Esposos, ella era la esposa de Ted Haggard. Y de repente explota una bomba. Un prostituto, un hombre que se vende su cuerpo, sale a la palestra pública diciendo que es el amante del pastor. Un escándalo nacional. Aquello fue una bomba, ¡pum!, despedazó todo. Fue cesado de la iglesia, lógicamente. Perdió a sus amigos, perdió su trabajo, perdió su ministerio.
Imagínese, es un escándalo nacional. Y él vuelve a ver a Gail, su esposa. Tengo la carta que ella hizo pública. Básicamente, en la carta, ella dice: lo que quiero que sepan es que amo a mi esposo Ted Haggard con todo mi corazón. En días después de esto, estoy comprometida con él hasta que la muerte nos separe. Empezamos este viaje juntos y por la gracia de Dios lo terminaremos juntos. Y escribió, es larguísima, extrapolo. Él es la evidencia pública de que toda persona necesita un salvador. Necesita un salvador. Y nada más imagínese de lo que estamos hablando acá, de una cosa fuerte, muy fuerte. Obviamente, la evidencia muestra que este hombre empezó a dar frutos dignos de un hombre que se arrepentía de sus pecados, su vida, sus decisiones, su búsqueda de ayuda, etcétera. Estas cosas de la gracia. Ella escribe un segundo libro porque le seguían preguntando. El primer libro se llamaba ¿Por qué me quedé? El segundo libro que escribe es el siguiente. Se llama Gracia Valiente. Es un coraje diferente. Es algo que no tiene nadie, ninguno de nosotros. Solo Dios lo puede dar. Y ella se quedó ahí para poder salvar de una manera saludable con alguien que quería a su esposo. Esta foto es de 10 años después de la tragedia. Esa es la familia. Usted dice, ¿serán pura pose? No, no lo son. Yo les he seguido la pista desde hace muchos años. No es pura pose. No es pura pose. ¿Sabe qué es eso? Es la gracia del perdón, que es capaz de restaurar un hombre que quedó en el fondo de la cloaca, que nadie quiere nada con él, nadie. Pero una mujer como su esposa se paró a su lado y lo logró. Lo sacó adelante. Muchas consecuencias fueron irreversibles, sin duda alguna. Siguiente. El perdón, según Jesús, es una urgencia. Si usted está aquí viendo qué hay qué mensaje hay en el WhatsApp, comiendo chicle, viendo qué calor, Dios mío, quejándose, ay, me tocó dejar el carro allá por el Surquí. Tenemos 1000 razones para estar ahí viendo para cualquier lado. Escuche, de lo que estamos hablando es urgente. Es urgente. Cuando Jesús hizo el dibujo, dijo, Mateo 18:34, enojado, dice que el rey se enoja de que alguien que fue condenado a su deuda agarró del cuello a una persona afuera. Y enojado, su señor lo entregó a los carceleros. Ve el dibujo que hace Jesús. Habla de cárcel para que lo torturaran. Habla de tortura hasta que pague lo que debe. Por todo el tiempo de la deuda, dolor, tortura, prisión. El odio es el sentimiento más destructivo de nuestra vida. Es el cáncer del alma. Consume mi tiempo, mis pensamientos, mi energía. Me destruye físicamente, emocionalmente, espiritualmente. El acto de perdonar a la persona que beneficia es a mí en primer lugar. Porque el odio arruga, el odio encorva, el odio enferma, marchita a las personas. Dos personas de la misma edad, uno un perdonador de gracia y el otro alguien que odia y que sigue guardando facturas, se le va a notar por todo lado. Perdimos la capacidad de juicio, distorsiono los hechos, me puse unos lentes que distorsionan color y forma. No puedo interpretar la vida. Me dicen algo, entiendo otra cosa. ¿Por qué? Pues estoy enfermo. Porque odio. Decidí odiar. Ahora perdí mi capacidad de la lógica de protección. Creo que me protege odiarte. Y no entiendo
que es algo terrible porque me está destruyendo. Alguien dijo que odiar es como tomar veneno pensando que va a afectar a otra persona. El odio me vara, me atrapa. Eso dijo Jesús. Duele, tortura. El poder de la gracia perdonadora que aprendió Pedro cuando lanzó aquella pregunta me da libertad para seguir. Mi suegra, encargada de la cocina en los inicios de Vida Abundante, administraba todas las cositas que teníamos en ese tiempo, una hielera, no sé quién la usó, si los jóvenes o qué. Tarea, la usan y la devuelven nítida, limpia. Ellos en cortesía dejaron carne para asar dentro de la hielera y mi suegra la agarra, la guarda en un lugar en el cielo raso, ahí se metía porque era muy grande, y allá a las semanas hay que usarla otra vez. Cuando esa tapa se abrió, se parece a usted y a mí cuando hemos decidido odiar. Nuestro aliento emocional y espiritual es terrible. Intentaré disimularlo de alguna manera. Por eso el perdón es urgente. Y por último, básicamente ellos que estaban ahí embobados escuchando a Jesús diciendo aquel dibujo de vida que ilustraba cómo es el tema del perdón en el reino de los cielos, él dijo que el perdón es un milagro, que usted no tiene las fuerzas ni yo tampoco, que el perdón empieza con un milagro extraordinario, el milagro del perdón impagable por nuestros pecados. Verso 24, la historia empieza diciendo: se presentó uno que le debía miles y miles de monedas de oro. Quienes escucharon eso sabían que la deuda era impagable. No hay nada que hacer, nada. Solo la gracia podía apelar a que ese hombre saliera limpio de ahí. Miles y miles de monedas de oro. El perdón es muy costoso, es muy caro. Es imposible pagar la deuda. Orar por quien me persigue y bendecir al que me ofende. El perdón enseñado por Jesús está basado en la gracia. Es absolutamente inmerecido y es injusto. Y a mí me cuesta, y a usted le cuesta, porque no es natural. Yo soy propenso al resentimiento. No es justo, tengo un sentido de justicia que exige venganza. No es fácil, es más fácil odiar. Solo tengo que dejarme ir. Es cancelar la deuda, decirle a alguien: ¿sabes qué? Quiero que sepas que decido perdonarte. Y si hay frutos dignos de arrepentimiento, podría haber una foto para nosotros como la que mostraba ahora, de algo prácticamente imposible de creer. Empiezo a concluir con este video. Es de un asesino. Mató alrededor de 48 mujeres. Los familiares de cada víctima se les dio la oportunidad de dirigirse a quien quisiera, al juez, al jurado o al acusado, y escupían fuego sobre él, hasta que al final llegó alguien diferente. Ve el video con atención, por favor. You had said your memory, when it comes to all of the women you took, was gone. Our memory is not. In your words, you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there stone-faced as victims' relatives damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked when the father of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult.
to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. Those tears and a statement he made to the court later that day were as close to showing real remorse as Gary Ridgway had ever come. Uno puede entender a las primeras. ¿Quién no? Pero ¿cómo asimilar a un hombre mató a su hija? Mató a su hija. Y llega, dice, aquí todo el mundo lo odia, yo no soy uno de ellos. A pesar de que usted, es una lógica impresionante, usted ha hecho difícil que yo viva lo que creo. Que Dios quiere que yo perdone. Déjeme decirle, y lo trata con respeto. Déjeme decirle que usted es perdonado y eso puede hablar por él, puede hablar por las otras. Que usted está perdonado. ¿Qué fuerza es esa? Realmente es algo impresionante. Alguien dijo que hay algo de bestia en matar, algo de humano en juzgar y algo divino en perdonar. Sin duda eso es cierto. Nuestra gran necesidad es de perdón. Empieza cuando alguien se encuentra con el gran rey, el rey Cristo, que me perdona. Y se espera que reaccione diferente al promedio, que camine por esta vida de una manera diferente. Con razón dijo Miqueas: ¿qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y que pasa por alto el delito del remanente de su heredad? No estarás airado para siempre, porque tu mayor placer es amar. Esa es la descripción de Gail Haggard, o de ese señor de barba. La gracia es gratuita, pero no es barata. Alguien pagó un precio muy alto, muy alto por esto. Le pido que se ponga de pie, por favor, un instante. Tomamos un momento para orar, presentarnos delante de ese rey del que habló Jesús, el rey que ajusta cuentas. Viajemos por un momento a la siguiente imagen. Es el patio del religioso, de uno de los religiosos que capturó a Jesús, que lo apresaron. Es el patio de Anás, describen los evangelios. Y ahí está Pedro viendo qué acontece, qué va a pasar con su Señor. Y en una seguidilla se le pregunta y se le dice: tú eres uno de ellos. Tú eres uno de ellos. Hay presión de grupo, hay amenaza latente. Y Pedro empieza diciendo: no soy uno de ellos. Luego dijo: no lo conozco. Y luego dice la Biblia, cuando le dijeron: tú hablas igual que ellos, lo que dice la Biblia es que él profirió palabrotas, que tiró un par de palabras de su tiempo de pescador allá con los amigos en la cantina y ¡guau!, tratando de desmarcarse. Pero relatan los evangelios que en ese momento seguro pasaban a Jesús de un salón a otro y se cruzaron sus miradas. Y me preguntaba: ¿cómo habrá sido la mirada del Señor a Pedro? ¿Resentido? ¿Descalificante? ¿Cómo lo habrá mirado? El Evangelio de Juan cuenta de su reencuentro
Y tenemos que decir que Pedro lloró amargamente, no solo por arrepentimiento, sino por la gracia que había en aquella mirada, que es la gracia con la que Dios nos mira a nosotros. Señor, en un mediodía como este, aquí estamos pidiéndote el milagro del perdón que produce tu gracia. Fue lo que le cambió la vida a Pedro, lo que le dio nuevas oportunidades a Pedro, lo que hizo de Pedro lo que él llegó a ser. Pero ahora aquí estamos nosotros haciendo la misma pregunta: ¿hasta cuándo? Cansados de sacar tarjeta tras tarjeta. Danos una herramienta diferente. Ayúdame a entender lo que el perdón de reino es capaz de producir. Producir a un hombre como ese que acabamos de ver, que perdió a su hija. ¡Qué fuerza! ¡Qué vigor! ¡Qué valor! No es debilidad, es un milagro. Yo te pido, Señor, así empezó esta mañana. Sana mi corazón, Señor. Quiero ponerme a cuentas. Quiero valorar el perdón que he recibido del cielo y otorgarlo. Quiero recordar a quien he lastimado y buscarle. Señor, sana nuestra familia. Los más cercanos somos los que más nos lastimamos. Sana nuestra casa. Que tu gracia sanadora, perdonadora, restaure nuestra casa. Hay conversaciones que tengo que tener. Hay perdones que tengo que pedir. Señor, sana nuestra iglesia. Lo urgimos. Sana, Señor, esta tierra, Costa Rica, que amamos. Sánala. Algunos de nosotros en este salón, en este auditorio, debemos dar un paso al frente para pedirle a Dios: Señor, no tengo las fuerzas. Dijeron los discípulos: aumentanos la fe. Aumentanos la fe, Señor. No tengo con qué. Es cierto, solo Dios otorga ese vigor, esa fuerza. Lo que sostenía a ese hombre de pie frente al asesino de su hija es una fuerza que no es natural. Es algo que solo Dios puede otorgar. Y mientras adoramos al Señor, abro un espacio en el altar para... Un altar es un lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, para que algunos de nosotros pasemos a pedirle a Dios que me dé lo que necesito para enfrentar esto. Pasen con confianza mientras adoramos a nuestro Señor. ¿Quién soy yo para que el gran rey me acepte así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Libre soy
Señor. Y ahí está la pregunta que retumba: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y bendecimos, Señor, tu palabra que dibuja de una manera impresionante la gracia del perdón. Y esto no empieza con el pensamiento de quién me falló, sino con la certeza de que yo te fallé a ti, de que yo te ofendí. Dice tu palabra: todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Me presento ante el Rey con deuda, porque he lastimado, he defraudado, he traicionado, he desilusionado. Pero primero a ti, al Creador que marcó la cancha, dijo: no se salgan de aquí. Y lo hice 1000 veces, lastimando tanta gente. Y por eso nos presentamos delante del Rey, suplicando por perdón, por gracia. Y dice tu palabra que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora que hemos sido perdonados de nuestros pecados y convertidos en siervos de Dios, eso dice tu palabra. Señor, que alguien acepte eso, que así se empieza, con mi deuda impagable con el cielo. Y luego mi egoísmo me lleva a preguntar, en primer lugar, ¿qué hago con los que me han fallado? Aunque debería preguntar en primer lugar, ¿qué hago? Porque este es un día para ponerme a cuentas, para mirar mi vida, la gente que yo he lastimado, a los que he defraudado. Hay conversaciones, hay restituciones que tengo que hacer. Señor, Vida Abundante se reúne no por costumbre. Nosotros nos reunimos acá porque creemos que la iglesia es un hospital, porque venimos rotos, quebrados, dañados, y aquí está Dios, porque dices tu palabra que donde se reúnan 2, 3 en tu nombre, tú estás en medio, tú estás aquí. Perdóname, ayúdame a perdonar y guíame, Señor, a pedir perdón. Desde ahora póngalo en su mente. Mire a esa persona a la que tienes que pedirle perdón o a quien tienes que perdonar. Muévete, Señor. Se lo decimos de nuevo, sí. Soy en él, vive en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy.
Señor, oramos para que operes un milagro en nuestros corazones a partir de la palabra, de tu palabra. Y solo pedimos, Señor, que mucha libertad, mucha vida, mucha alegría, mucha esperanza venga producto de las decisiones que tomamos amparados y parados sobre tu palabra. Te pido en el nombre de Jesucristo que una vez más un árbol seco como yo, como algunos de nosotros, reverdezca por tu gracia, por tu amor, por tu verdad. Que así sea, por Cristo el Rey. Amén, amén y amén. Gracias, Señor.